Bienvenidos. En este video, recorreremos los hogares que marcaron la vida de Pedro Infante, desde la humilde casa donde nació hasta las residencias en las que vivió sus momentos de gloria, sin olvidar los sitios donde pasó sus últimos días y aquellos que hoy guardan su memoria. Acompáñanos en este viaje por los lugares que fueron testigos de su historia. Comencemos. La casa donde nació Pedro Infante, ubicada en la calle Constitución 1106, en Mazatlán, Sinaloa, es actualmente un museo dedicado a preservar la memoria de este ícono del cine mexicano. Pedro Infante nació en esta casa el 18 de noviembre de 1917. El museo, conocido como el Rincón de Pedro Infante, alberga una colección de objetos personales, fotografías, trajes de charro y vestuarios utilizados por el actor en sus películas, así como discos y carteles originales. Estas exhibiciones fueron donadas por familiares y amigos del artista. En busca de un futuro más prometedor, la familia Infante Cruz se trasladó a Guamúchil cuando Pedro tenía entre 5 y 7 años. Allí se establecieron en una modesta vivienda ubicada en el cruce de la avenida Ferrocarril y la calle Doctor de la Torre, en pleno centro de la ciudad. En su fachada, una placa recuerda con orgullo: en esta casa vivió su infancia y juventud el ídolo de México, Pedro Infante. La casa, de una sola planta y fachada sencilla, fue pintada recientemente y adornada con murales que evocan a los personajes más emblemáticos que Pedro interpretó en el cine. Tras un cuidadoso proceso de restauración, el inmueble fue reabierto en 2024 como foro cultural, convirtiéndose en un espacio vivo que ofrece actividades y celebraciones en honor al legado del inmortal ídolo de México. Pedro Infante y María Luisa León llegaron a la Ciudad de México en 1939 con ilusiones, pero con muy poco dinero en los bolsillos. Rentaron un modesto cuartito en la calle Ayuntamiento número 41, justo frente a la XEW, la estación de radio más importante de la época. Pedro, decidido a abrirse camino, se presentó a una audición en aquella emisora, pero fue rechazado. Sin empleo y con escasos ahorros, la pareja atravesó una etapa de extrema pobreza, sobreviviendo a duras penas. Con frecuencia comían solo una vez al día en el Café Florencia, ubicado en la esquina de Ayuntamiento y Buen Tono. Por 50 centavos, recibían un menú completo que incluía sopa, arroz, guisado y café, lo suficiente para engañar al hambre. Consiguió su primera oportunidad en la radio, en la XCB, donde le pagaban 3 pesos por programa. Poco después, gracias a su carisma y talento, comenzó a trabajar en algunos de los hoteles más prestigiosos de la capital, llegando a ganar hasta 100 pesos diarios, una suma considerable para la época. El destino le abrió más puertas cuando, con el apoyo de figuras del cine, obtuvo su primer papel en la pantalla grande. A partir de ahí, su carrera entró en un ascenso imparable y finalmente pudo comprar su primera casa. En la colonia Narvarte, en la calle Enrique Rebsamen, número 728, en la alcaldía Benito Juárez. Aquí vivió de 1945 a 1951. Esta fue la primera propiedad que Pedro Infante adquirió en la capital mexicana, donde vivió con su esposa. La casa, de estilo colonial californiano y de 3 niveles, se encuentra bien conservada y cuenta con una placa conmemorativa que destaca su importancia histórica. Su segunda residencia fue en la calle Buenavista, esquina con Pernambuco, en la colonia Lindavista. Contaba con 5 recámaras, amplio espacio de estacionamiento y una fachada de azulejos verdes. Esta casa se la regalaría más tarde a sus padres. En 2019, la casa fue vendida en 20 millones de pesos y fue demolida debido a su deterioro. En su lugar, se construyó una escuela privada. Durante el rodaje de la película, Los Tres García, Pedro Infante quedó profundamente cautivado por la tranquilidad y el paisaje del campo en Coajimalpa. Fue tal su fascinación que no dudó en adquirir un extenso terreno de 10 hectáreas, donde más tarde construiría la casa de sus sueños, una residencia lujosa, única y personalizada hasta el último detalle,
que con el tiempo se conocería como la mítica Ciudad Infante. Todo lo que amaba estaba ahí. Sin embargo, tras su trágica muerte, mantener esa propiedad se volvió una carga para la familia. La casa fue vendida, saqueada y finalmente olvidada. Localizada en el kilómetro 18.5 de la carretera México-Toluca, lejos del bullicio de la ciudad, la propiedad contaba con 4 accesos ubicados en distintos puntos. La construcción inició con una pequeña casa, pero pronto se expandió. Pedro estuvo presente durante la construcción de su casa, no escatimó en detalles, y acompañaba a los albañiles con quienes compartía la hora de comida. Construyó un gimnasio llamado Villa Fibra, con dimensiones comparables a las de un club deportivo profesional. Aparatos de ejercicio importados de varias partes del mundo, piso con duela, espejos, equipos y un baño de vapor, regaderas de presión y un sauna traídos del extranjero. Este espacio era el favorito de Pedro. El impresionante cine privado que bautizó como El Ratón, el cual contaba con una taquilla donde bromeaba con sus invitados, donde simulaba cobrarles el ticket de entrada. El cine tenía una marquesina, con luces de neón, y capacidad para 50 personas con butacas auténticas. Al estrenar una de sus películas, la invitada de honor era su madre, Doña Cuquita. Como un homenaje, tenía las fotos de su gran amiga, Blanca Estela Pavón, y Jorge Negrete dentro de la sala. También mandó construir una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, como símbolo de su fe. Una alberca semiolímpica donde nadaba con sus hijos. Un salón de fiestas, una cantina, mesa de billar y mesa de ajedrez. Una de las áreas más sorprendentes de la casa era su boliche privado. Se dice que la duela de madera fue hecha por él mismo. Además, contaba con pistas eléctricas y sistemas automáticos. Para amenizar las veladas, contaba con el robot, así llamaba a su rocola, la cual contaba con muchos discos. Irónicamente, había muy pocos de Pedro. También tenía su simulador de vuelo, o Eurebox, que lo trajo desde Nueva York y le costó más de $5,000. Pedro tenía trenes eléctricos los cuales armaba con una gran fascinación y un entorno lleno de objetos que representaban sus múltiples gustos, desde la aviación hasta los automóviles más lujosos. Una fuente de sodas, una carpintería donde pasaba gran parte de su tiempo haciendo muebles para su casa o amigos. En un pequeño espacio estaba su peluquería, tenía su sillón especial, luces de colores, espejos y una colección de herramientas de estilismo que utilizaba con todos. Se sentía feliz cortando el cabello a sus amigos y familiares, recordando este oficio que ejerció durante su juventud para ayudar a la economía cuando aún vivía con sus padres. En el segundo piso de la casa, solo contaba con 2 recámaras y un baño. Tenía closets por toda la casa y un cuarto lleno de espejos y vestidores. Guardaba vestuarios, atuendos de películas y presentaciones las cuales cuidaba con sumo esmero. Todos los domingos, Pedro abría las puertas de su hogar para compartir con los vecinos. Les mostraba con orgullo cada rincón de su casa y todos los años, el 6 de enero, día de los Reyes Magos, Pedro mandaba traer camiones llenos de juguetes para repartir a los niños menos afortunados. Las filas de pequeños eran interminables. Aún así, el actor se quedaba hasta entregarle su juguete y saludar al último niño. Estas muestras de cariño y humildad que Pedro tenía a su público lo hacían aún más querido, hasta por quienes no eran sus admiradores. Tras su trágica muerte en 1957, hubieron intentos de convertir la casa en museo, pero los conflictos legales entre la familia Torrentera y algunos miembros de la familia Infante frustraron cualquier esfuerzo. Al final, lo único que se podía ver eran restos del mobiliario, fragmentos del pasado que hablaban de un tiempo glorioso. La casa quedó al cuidado de don Esteban Ramírez, jardinero y vigilante, quien la protegió hasta su fallecimiento en 1962. Al no haber un guardia, el acceso a la casa era prácticamente libre, y eso facilitó aún más el deterioro y saqueo. También fue escenario de fiestas, kermeses y visitas organizadas por admiradores y curiosos. Y eso terminó por destruir la propiedad. Adolfo Eduardo Montoya y Jarquín, abogado egresado de la UNAM y ahijado de Pedro Infante, quien años después sería el responsable de vender la famosa casa y de repartir parte de su herencia.
Impulsado por sus amistades, Montoya decidió escribir sus memorias en un libro titulado Los caminos de mi vida, donde narra su estrecha relación con Pedro Infante y María Luisa León. En los años 90, Lupita Infante Torrentera lo buscó para resolver asuntos legales pendientes. Fue así como Montoya se convirtió en el encargado de concluir el juicio sucesorio del actor. La propiedad fue adquirida por una constructora que finalmente liquidó la compra. Ese dinero fue distribuido entre los herederos. Durante mucho tiempo, algunas personas lo cuestionaban por considerarlo heredero si no era hijo biológico de Pedro. Entre los objetos que su madrina le regaló, se encuentran un Ariel, butacas del cine que Pedro tenía en casa, pinturas originales, una cantina que aún conserva en su residencia en la Ciudad de México, y también algunos derechos sobre canciones y películas del ídolo. En la actualidad, el lugar donde alguna vez vibró la vida del ídolo mexicano alberga las oficinas de la empresa Husky, borrando casi por completo las huellas de aquel hogar de ensueño. Durante poco más de 6 meses, Pedro Infante e Irma Dorantes vivieron en la calle Pensilvania, número 296, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, luego de que tuvieron que abandonar su hogar en Coajimalpa debido a los constantes conflictos con María Luisa León relacionados con el divorcio. A esa casa, que rentaban, Pedro apenas pudo trasladar algunos muebles, los cuales Irma aún conserva en Cuernavaca. El espacio era tan reducido que ni siquiera podía guardar su automóvil Mercedes-Benz. Antonio Matuc, quien se encargaba de cubrir la renta, dejó de hacerlo tras la muerte de Pedro, lo que obligó a Irma a desocupar la casa. En Mérida, Yucatán, se levanta una casa que resguarda una parte entrañable y dolorosa de la historia de Pedro Infante. Ubicada en la avenida Itzáes, número 587, entre las calles 73 y 75, fue el refugio del ídolo de Guamúchil en los últimos años de su vida. Tras el accidente en 1957, su cuerpo fue llevado de regreso a esta misma casa, donde se realizó el velorio que reunió a multitudes de admiradores que quisieron despedirse. Lo que alguna vez fue símbolo de descanso y alegría, pronto se convirtió en un lugar marcado por la ausencia. La falta de testamento y el abandono hicieron que la propiedad cayera en el olvido y sufriera saqueos, hasta que finalmente fue rescatada. En 2004, el empresario Juvencio Sosa Chacón adquirió el inmueble y emprendió un proyecto de restauración para devolverle la vida. Así nació el Hotel Boulevard Infante, inaugurado con una remodelación que conservó elementos originales como la piscina y la cochera, testigos mudos de aquellos años. En 2008, se abrió dentro del hotel la galería Amorcito Corazón, un espacio conmemorativo que expone objetos íntimos del actor como sombreros, ropa, fotografías, herramientas, monedas e incluso fragmentos del avión en el que perdió la vida. Muchas de estas piezas fueron donadas por admiradores y por su hija Irma Infante. El sótano, donde se veló al artista, fue transformado en una sala conmemorativa iluminada con imágenes ampliadas del funeral y piezas auténticas de aquella jornada luctuosa. Con el tiempo, este sitio se convirtió en un punto obligado de visita en Mérida. Artistas, intelectuales, músicos y miles de seguidores se han acercado hasta sus muros para rendir tributo al ídolo. Hoy, la antigua residencia no solo es un hotel, sino también un santuario cultural que mantiene viva la memoria de Pedro Infante. Sus paredes, cargadas de historia, aún parecen guardar el eco de su voz y el recuerdo imborrable de una leyenda que sigue viva en el corazón de México. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. ¿Ya conocías la historia de todas estas casas que marcaron la vida de nuestro ídolo? Cuéntame en los comentarios qué te pareció este recorrido. Y no te vayas, porque enseguida podrás disfrutar de una selección de fotografías narradas que nos harán revivir, una vez más, la grandeza de Pedro Infante. Hasta pronto. Pedro Infante, durante una gira en Cuba, en 1953. Pedro Infante y el cronista Julio Sotelo, durante un evento en la Arena Coliseo. A Rosita Quintana y a Pedro Infante les divierte ver al simpático don Susanito Pardavé,
retocarse a sí mismo el maquillaje durante la filmación de la película El Mil Amores en 1954. Esta fotografía con fecha del 12 de agosto de 1941, Pedro se las mandó a su mamá y hermanos a sus casi 24 años. Imagen detrás de cámaras durante la filmación de la película La Oveja Negra en 1949. Un detrás de cámaras durante la filmación de la película La vida no vale nada en los estudios Tepeyac en 1954. Durante su visita a Los Ángeles, California, Pedro fue captado en el restaurante Leopoldos. A su izquierda se encuentra el boxeador mexicano Enrique Bolaños, y a la derecha, el propietario del restaurante, Leopoldo González, en 1950. Pedro Infante, con el boxeador Enrique Bolaños, radicado en Los Ángeles, California, y de origen duranguense. Pedro y Libertad Lamarque, en un detrás de cámaras durante la filmación de la película Ansiedad, filmada en 1952. Fotografía de 1956. Pedro visitó a María Félix en su finca de Catipoato para convencerla de filmar junto a él la película Tizoc. Al fondo se observa al periodista Carlos Franco. Pepe Infante del lado izquierdo, al centro su cuñado Chuy León y Pedro a la derecha. Leonel Hernández entrevistando a Pedro en 1947. Y en el sillón, la actriz argentina Amanda Ledesma. El productor Mario Zacarías y Pedro, paseando por los estudios Churubusco durante el rodaje de la película Escuela de Música en 1955. Pedro, recibiendo de manos de Roberto Ayala, director de selecciones musicales, su disco de oro por la canción 100 años en 1955. Pedro firmando autógrafos a sus admiradoras en un restaurante en 1950. Pedro saludando a una admiradora. Pedro en el aeropuerto de Ciudad de México, siempre amable con los reporteros. Pedro Infante, Irma Dorantes y el productor Oscar Brooks durante la firma de Irma Dorantes, con producciones Mier y Brooks, para ser parte del elenco de la película. También de Dolor se canta en 1950. La señorita Lidia Cruz, firmando el documento para recibir el traje de Pedro, que ganó en una rifa. A su izquierda, el empresario Chucho Montalbán y a la derecha, Pedro Infante. Pedro con Jorge Negrete y el oficial Sandoval. Pedro Infante y don Silvestre Vargas, regresando de una gira de El Salvador en 1952. Pedro con una fan en su camerino del Teatro Million Dollar de Los Ángeles, California, durante la que fue su última temporada en septiembre de 1955. Katy Jurado y Pedro Infante durante una presentación. Pedro, con su tío Leónides Cruz Ruelas. Extracto de una entrevista realizada a Pedro en diciembre de 1953, publicada en la revista Selecciones Musicales. Pedro Infante, junto a sus sobrinas Carmen y Connie, hijas de su primo Leónides Cruz, en 1945. Y aquí, en 1952. Pedro Infante, tomando su bebida favorita, Coca-Cola. Imagen tomada durante su visita a Jalapa, Veracruz, con motivo del carnaval en 1954. Foto de 1954 durante la filmación de la película Los Gavilanes. De izquierda a derecha, el periodista Carlos Franco, Pedro Infante, Antonio Matuc, Angélica Ortiz Sandoval, Agustín Jiménez, el director Vicente Orona y Francisco Sandoval Martínez, el escolta particular de Pedro. Durante la filmación de la película El Seminarista, se llevó a cabo el debut cinematográfico de la juvenil actriz,
Nancy Quesada, a quien Pedro le dio su bautismo, con Silvia Derbez y Fernando Soto, Mantequilla. Pedro conversando con Cuco Sánchez durante la grabación de la película La vida no vale nada. Ya listo para su presentación en el Teatro City Hall, en Lima, Perú, en enero de 1957. Pedro cantando con su amigo Eddie Rodríguez en Los Ángeles, California. Pedro Infante dándole el pésame a la señora Emilia Moreno Anaya, mamá de Jorge Negrete. Pedro con Sarita Montiel, en un descanso de la película Necesito dinero en 1951. En 1947, durante una reunión cinematográfica. Pedro, durante una gira en la isla de Cuba, en 1952, junto al grupo de Facundo Rivero. Pedro Infante fue entrevistado por el comentarista Pepe Alameda en el programa Televicine, que se transmitía en el Canal 2, en 1954. Pedro Infante, abrazando al boxeador Raúl El Ratón Macías en el aeropuerto de la Ciudad de México. Staff de la película Los Gavilanes, en 1954, en la Hacienda del Puente, a orillas del poblado de Xochitepec, estado de Morelos. Pedro siempre amable con sus fans. Pedro con Rómulo O'Farrill hijo. Durante la transmisión del famoso Maratón Guadalupano en 1954. Pedro, llegando a Durango en 1953. Joaquín Pardavé y Pedro Infante en el estudio Juventino Rosas de la estación XEB. Pedro con su esposa María Luisa León y el ingeniero de sonido, Luis Ugalde de la estación XEB. Pedro con sus padres y hermanas. Detrás de cámaras durante la filmación de la película. Cartas marcadas en 1947. Armando Soto La Marina. El director René Cardona. Pedro y el productor Alfredo Ripstein. Pedro paseando en plena Sexta Avenida en Nueva York en 1949. A la derecha de Pedro, Chucho Montalbán, y a la izquierda, el reportero Babi Quintero de Cinema Reporter. Pedro Infante observa un cartel en la puerta del famoso Teatro Ziegfeld, ubicado en la calle 54 y Sexta Avenida, que dice: Los caballeros las prefieren rubias. Pedro en su cuarto de la Central Médica, en 1949, junto a su esposa María Luisa León, quien no se separó un solo minuto de su lado. Pedro con el periodista Eugenio Serrano en 1956. Durante la filmación de la película Pepe el Toro, en diciembre de 1952. En un descanso durante la filmación, Cuidado con el amor, en 1954. Pedro con su mentor y amigo, Ismael Rodríguez. Pedro con el director artístico de Pirles, Guillermo Kornhauser. Pedro Infante durante el evento del Día del Boxeador, organizado por la revista de espectáculos Cine Mundial, en el Palacio de Bellas Artes. Detrás de cámara durante el rodaje de la película Tizoc, en 1956. Pedro en su casa de Rebsamen, en la Narvarte. Pedro Infante, entregándole a Roberto Cañedo la medalla de la gratitud guadalupana por su donación para la restauración del santuario de Guadalupe. Pedro en la cárcel de Lecumberri, donde además les regalaba cigarros y dinero a los presos. Una anciana le pide ayuda a Pedro, ya que su hijo se encontraba enfermo. Ensayando para la película Escuela de Música en 1955, en los estudios Churubusco. Pedro Infante y Rita Macedo
detrás de cámaras en la película Pueblo, Canto y Esperanza en 1954. Durante los funerales de Jorge Negrete, Pedro Infante acompañó a la carroza que se dirigía rumbo al Panteón Jardín en su motocicleta, vestido de agente de tránsito en 1953. En una de sus presentaciones, San Antonio, Texas en 1945. Pedro Infante y Roberto Cantú, director de la revista de espectáculos Cinema Reporter, en el exclusivo Tap Room del Hotel Reforma. Pedro platicando con el organillero antes de entrar a escena en la película Escuela de Música, en 1955. Silvestre Vargas, Aurelio García y Pedro Infante en 1952 en un rancho en Mazatlán, Sinaloa. Fotografía tomada durante la época juvenil de Pedro Infante con portafolio en mano. Lo acompaña su amigo Carlos Rodríguez. Durante sus presentaciones en el Centro de Espectáculos, El Patio, en camerinos, Pedro Infante y la actriz argentina Amanda Ledesma, bromeando durante una entrevista en 1947. Pedro llega a Torreón, Coahuila, para algunas presentaciones en 1948. Durante la premier de la película Los Tres Huastecos, Pedro bromea con sus lentes, con el reportero Rafael Serrano, Ismael Rodríguez, Blanca Estela Pavón y la niña Titina Romay, en 1948. Pedro ensayando para la película Sobre las olas, junto a la actriz Beatriz Aguirre en 1950. Pedro con la actriz argentina Amanda Ledesma, en 1947. Pedro bromeando con una de sus admiradoras en el restaurante Terraza Mexicana en Monterrey, Nuevo León, en 1954. Pedro en un evento en el restaurante Chapultepec, en medio de las hermanas Yolanda y Elisa Gemques Valdés, en 1950. Durante el rodaje de la filmación de la película Reportaje, con Carmelita González, Pedro Infante y la actriz colombiana Alicia Caro, en 1953. Pedro Infante durante la filmación de la película El Seminarista en 1949, en los estudios Tepeyac. Pedro Infante con la orquesta de Gustavo Rubio Caballero durante una presentación en la ciudad de Monterrey. El 15 de febrero de 1947, a Pedro le realizan un reportaje en su casa de la colonia Narvarte. En el set de los estudios Tepeyac, y durante la filmación de la película, Dicen que soy mujeriego, llegaban las admiradoras de Pedro a solicitarle su autógrafo en 1948. Pedro simulando que trabaja en el aeropuerto. Pedro Infante, con Rosita Quintana. Jorge Negrete nombra a Pedro Infante secretario de Conflictos en la ANDA. En la foto, durante la toma de posesión y protesta de ley, Pedro Infante, María Elena Márquez, Víctor Parra, Rodolfo Landa, Jorge Negrete, Manolo Fábregas y Lalo Noriega. En sus inicios en la radio en 1938,